Bienvenidos a una nueva propuesta de El Otro Enfoque con Darío Cuba. También participamos Guarionex Luperón y Tito Olivo. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vamos a tratar el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Y para tratar ese tema tenemos una de las personas mejor informadas sobre el tema de Punta Catalina, que es Enrique de León, que nosotros todos le decimos cariñosamente Enriquito. Pero antes de entrar a nuestro plato fuerte, quiero decirle que la situación de los combustibles se está complicando. El viernes cerró a $90 con 65 centavos el Brent y a $87 con algunos centavos el WTI. Y esto se está complicando cada día más debido a la situación que se está dando en la frontera de Ucrania y Rusia. Rusia, una potencia militar, aunque en economía tiene el mismo rango económico que Italia, pero en términos militares es de las primeras potencias mundial. Tiene los misiles hipersónicos, que todavía no lo ha podido desarrollar Estados Unidos, y tiene submarinos nucleares que pueden durar varios días abajo del agua y pueden disparar estos misiles que salen a la estratosfera y se mantienen, y de ahí dejan llegar varias ojivas nucleares a nuestro planeta para atacar en forma parabólica, no en términos lineales, lo que hace difícil su intercepción. Pero esta situación con Rusia, que es su principal producto de exportación, no es el industrial, sino son los energéticos. Es la primera potencia en producción de gas y está dentro de las primeras 5 potencias en la producción de petróleo. Entonces, crea una situación difícil, más la alianza estratégica que tiene con Venezuela, que tiene la reserva de petróleo certificada más grande del planeta, y con Irán, que además es un gran exportador de gas y un gran exportador de petróleo, y que en el día de hoy le cerró la llave del gas a Turquía y hubo que parar toda la producción porque el 15% del gas que recibe Turquía lo recibe de Irán. En esa situación, los iraníes dijeron que fue por una falla técnica, pero hay que ver también la alianza que tiene Irán con Rusia y la alianza que tiene Irán con Venezuela y las relaciones que se están llevando a cabo entre Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua en América Latina. Todo esto presagia una situación difícil para las naciones como la nuestra, que son importadoras netas de energía. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La República Dominicana tiene que hacer un mix en su producción de energía renovable, tiene que aumentar aún más la producción de energía renovable y tiene que ir a una movilidad eléctrica, pero no a partir de cargar esa movilidad con energía que vengan de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, sino a través de energía renovable y desarrollar todo lo que tiene que ver con el petróleo, el hidrógeno verde. Vamos a un corte, pero antes queremos decirle que este programa se ve de lunes a jueves a las 9 de la noche. Usted puede sintonizar en cualquier dispositivo electrónico inteligente que usted tenga. Usted puede colocar cananga.tv y a donde quiera que usted esté va a estar recibiendo nuestra señal. Si no puede
entrar a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, usted se registra en YouTube y va a buscar El Otro Enfoque con Darío Cuba. Y ahí usted le va a dar a la campanita y va a recibir todas las propuestas que nosotros venimos haciendo. Si es de su agrado lo que nosotros estamos haciendo, usted lo comparte en sus redes relacionados y opine, por bien o por mal, porque su opinión es necesaria para nosotros seguir fortaleciéndonos. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar con Enrique de León sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Esquimal Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Buenas, como ya habíamos hablado, tenemos con nosotros a Enrique de León. Recientemente se había estado hablando de un fideicomiso para Punta Catalina, los sectores populares y democráticos de la República Dominicana comenzaron a oponerse a esto. Esta posición de los diferentes sectores comenzó a tomar cuerpo y apoyo de la gente, y dentro de eso vamos a tener una persona que es la persona más indicada, o tenemos con nosotros una persona que es la más indicada para hablar de eso, porque desde finales del 2012, principios del 2013, viene dando la batalla con la planta de Punta Catalina. Yo recuerdo que inicialmente nos reuníamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y desde ahí creamos un foro con la universidad y después otro foro en Baní, y comenzamos a hablar donde el vicepresidente de la CDE, Vichara, decía que eso era una planta que era altamente eficiente y que no iba a contaminar y que estaba dentro del esquema de los bonos verdes, o sea, para vender bonos de carbono. Bienvenido, Enriquito, a nuestro programa El Otro Enfoque con Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. ¿Cómo te va, Enrique? Mira, Tito, debo confesarte que estoy muy contento, feliz, porque cuando nosotros comenzamos a denunciar el contrato de fideicomiso de Punta Catalina en enero del año pasado, muy pocas personas prestaron oído a nuestra denuncia. Sí, fuimos al Recuérdate que nosotros fuimos el 12 de enero del año pasado, nos reunimos con Damares Toribio Domínguez,
que es el presidente del Consejo Económico Social, y le comunicamos con documentos en la mano que se estaba preparando un contrato de fideicomiso para regalarle a Punta Catalina a 4 o 5 familias más ricas del país. Que incluso en esa ocasión le pusimos documentos en la mano. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de manera ilegal había contratado y clandestina, había contratado Stanley Consultant y Amanat, 2 empresas consultoras que eran y son las responsables del contrato amañado, corrupto de Punta Catalina con Odebrecht. Es decir, se le concedió, esos fueron los genios que concedieron, que urdieron el que se le concediera el contrato de Punta Catalina a Odebrecht y sus compartes, ¿no? Los demás miembros del consorcio. Para que la gente entienda qué fue lo que pasó ahí. Una de esas empresas, la Manat y Stanley Consultant. Y Stalin Consulta se inventó un famoso programa donde no hubo licitación porque supuestamente las empresas que estaban no tenían el expertise suficiente para poder participar, y Odebrecht, que el expertise de Odebrecht es la construcción de carreteras y puentes, de obras civiles, participó y le ganó a la CGG de China, que había construido todas las plantas a carbón en China. Entonces, ellos en ese programa de simulación, porque no participaron los otros, aunque la CGG había planteado 950 millones o 900 millones de dólares a la República Dominicana, y se obvió eso y se le dio a Odebrecht ganancia de causa sin participación. Eso creó un revuelo internacional, una demanda de parte de CGG en el Tribunal Administrativo y Contentivo, pero también hubo fuerte crítica de parte de Estados Unidos con relación, y de otras empresas, por ejemplo coreanas, sobre el manejo que se le dio a este contrato, a esta situación. Entonces ahí estuvo Stalin Consulta y estuvo también Manat metido. Entonces ahora se contrata, y es lamentable que el ministro de Energía, que hizo fuerte crítica a esa situación, sea la persona que haya contratado a esas empresas que participaron en ese montaje para beneficiar a una familia, para que se le montara una planta en su terreno para ellos quedarse con esa planta. Efectivamente, Manat y Consultant, Stanley Consultant, fueron los inventores del licitante fantasma, es decir, del licitante digital. Sí. Es decir, como no había más licitantes, y nuestra ley prohíbe que se pueda cerrar una licitación con adjudicación habiendo un solo participante, entonces la genialidad de Stanley Consultant y de Manat fue inventarse un participante, un licitante fantasma, es decir, digital. Eso es increíble. Bueno, bien, pero no solamente la ley dominicana, en cualquier parte del mundo, si no hay más de 2 participantes, lo que dice el reglamento en términos de auditoría
y todas estas cosas que fiscalizan esto, es que debe suspenderse la licitación y convocarse a una nueva. Reabrirse. Pues bien, estas dos empresas mafiosas, responsables de toda la corrupción que se produjo ahí y posteriormente en el proyecto de la construcción de Punta Catalina, pues Antonio Almonte las contrata precisamente para que diseñen un curso, una ruta que permita pasar a Punta Catalina a las familias más ricas del país, sin que aparente ser una privatización. Tito, tú sabes que aquí la privatización desde el gobierno de bienes públicos, de la administración de Leonel Fernández hasta ahora. Desde antes de Leonel. Sí, pero no, para este dato, es que desde entonces, desde la administración de Leonel, la privatización no implica alteración de la titularidad de la propiedad. Es decir, aquí se ha estado privatizando empresas sin cambiar la titularidad de empresas públicas. Por ejemplo, las empresas mixtas, que fue el modelo, la capitalización. El mal llamado modelo de capitalización. Que era una manera de privatizar, pero sin alterar la titulación. Es decir, son empresas que permanecen como propiedad pública, pero su dirección, su usufructo, tanto de los beneficios, eso es lo que se privatiza. Eso es lo que se privatiza. Entonces, claro que el modelo de Leonel Fernández suponía que la empresa pública se transformaba en una empresa por acciones y se vendía una parte, el 49% de las acciones al sector privado, y el sector privado, adquiriente del 49% de las acciones, una cantidad parecida, pasaba a administrar la empresa. En este modelo de fideicomiso, la empresa pública no se transforma en una CEPORA, que intentó hacerlo, este modelo lo intentó aplicar en los primeros meses la administración de Luis Abinader en Punta Catalina, y hubo un rechazo unánime por los resultados nefastos que ha tenido ese modelo de privatización. Entonces, por esa razón, Antonio Almonte contrata a Stanley Consulting y a Manat para que busquen una salida que permita la privatización sin alterar la titularidad de la empresa Punta Catalina como un bien público. Entonces, el resultado fue este modelo, el modelo del fideicomiso. Nosotros le denunciamos ante Rafael Damares Toribio, el presidente del Consejo Económico Social, los detalles de este fideicomiso. Es decir, número uno, es un fondo que se constituye con los bienes y activos de Punta Catalina, más la adhesión de otros capitalistas, de otros capitales que no son tocados. Porque una de las características del fideicomiso adherente. Sí, los adherentes. No se toca. Es decir, es una inversión que se hace que sigue siendo propiedad de quien lo aporta. No pasa como en el caso del modelo de Leonel Fernández, de la capitalización, que cuando la empresa privada compra las acciones, pasa dinero, el valor de esas acciones al Estado. En el caso del fideicomiso, no. Los adherentes. Nada. No, nada. No pasó nada. Leonel le entregó toda la infraestructura eléctrica. Ellos desarmaron plantas con lo que había una capacidad instalada mayor. Repararon con parte de esa planta la que estaba mal. Se quedaron gestionando y se quedaron con las acciones y comenzaron a recibir beneficios. Pero formalmente se suponía que ellos compraban las acciones. Es decir, había esa formalidad. En este caso no. Además, esas acciones corren riesgo de inversión.
En el caso del fideicomiso, no. Ese dinero sigue siendo de los que lo aportan. Del aportante. Del aportante. Y nosotros estamos hablando de enero del año pasado, 12 de enero del año pasado, denunciamos que estas familias, que son los Vicini, los Risset, el grupo Linda, los García y los Estrellas, el grupo Estrella, que parte de eso estuvieron muy vinculados con un contrato de alquiler y con toda la maniobra para quedarse con Punta Catalina, porque recuérdate que en ese contrato había una cláusula que los Vicini le habían cogido prestado de arrendamiento de los terrenos, y si dejaban de pagar, pues sencillamente la planta, los terrenos con toda la infraestructura. No, la planta era una mejora de unos terrenos que estaban empeñados. Iba a pasar a manos de los Vicini. Como una mejora. Sin dar un solo unos golpe, canallas, unos mafiosos, dignos de la mafia siciliana. Es decir, típico. Entonces, nosotros desde entonces, desde enero, 12 de enero, estamos diciéndole al país que no se trata de una venta, este fideicomiso, esto es un regalo, porque los que son en realidad propietarios, o serían los propietarios, iban a agregar un fondo de 1.200 millones de dólares que no ponían en riesgo y le garantizaban el que ellos fuesen, o alguien en su representación, los dueños de la fiducia, es decir, del órgano que dirige el fondo de fideicomiso. Sí, porque había el director técnico por 30 años. De la comisión técnica, pero además van a manejar la fiducia del fideicomiso. Claro, porque tienen 30 años para manejarlo. Claro. Es decir, y nadie lo puede quitar. Ningún gobierno, al menos que el Congreso no lo quite. Entonces, que no nos diga Luis Abinader que esa empresa, que Punta Catalina no va a ser privatizada ni ahora ni nunca, porque no es cierto. Digo, será verdad eso porque el pueblo lo va a impedir, pero el propósito del fideicomiso es precisamente eso, igual como lo hizo Leonel, que la titularidad de la propiedad pública no se alteró, pero sí su usufructo igual ocurre con Punta Catalina a través del fideicomiso, pero en una condición todavía peor, porque los que van a pasar como dueños efectivos de Punta Catalina no arriesgan un solo centavo, no aportan un solo centavo al Estado dominicano. Es decir, incluso hasta el capital que adhieren al fondo sigue siendo de ellos y está libre de riesgo. Es decir, que quien corre riesgo es, en definitiva, el Estado en la propiedad, en los activos de Punta Catalina. Esto es una infamia. Y yo estoy muy contento porque finalmente toda la opinión pública se ha alineado precisamente en contra de este fraude, de este robo, de este asalto. Y le ha dicho a ese grupo de familias que se creen dueños de este país, eso no es cierto. Hasta aquí ustedes llegan. Ese bien público no va a ser de ustedes. Y es todavía una batalla que no ha acabado, porque el presidente lo que ha hecho es suspender su conocimiento en el Senado y ha remitido, ha invitado a que siga la discusión en el CES. El CES es el corralito de Macarrulla. El corralito de Macarrulla. Macarrulla es el jefe del gabinete eléctrico y el CES está bajo las órdenes de Macarrulla. Por eso se firmó el pacto eléctrico sin la participación del sector social, de manera ilegal, porque lo ordenó Macarrulla. Entonces, ¿tú crees que es correcto que se va a sacar algo de esa discusión en el corralito de Macarrulla?
Bueno, eso depende de la presión que hagan los sectores sociales y políticos a esa situación. Si no hay una presión, eso en definitiva, conociendo, no del CES de Macarrulla, sino desde el CES, desde cuando nosotros comenzamos a participar en el pacto eléctrico con el fenecido arzobispo Núñez Collado. O sea, es una situación de que ese SEC pertenece a los sectores de poder, no al Estado Dominicano, no, pertenece a los sectores de poder. A los grupos fáticos, entre ellos fático. Los grandes propietarios de capitales. Sí. Ahora, Tito, hay una repercusión del fideicomiso que nosotros hemos estado llamando la atención. Nosotros el viernes pasado, junto con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la coalición por la defensa de la salud y el medio ambiente de la provincia de Peravia, fuimos al Senado a pedir que el Senado rechazara este contrato de fideicomiso. Y ahí, en esa ocasión, en ocasión de nosotros llegar al Senado para solicitar esto, planteamos que el fideicomiso iba a tener una repercusión muy negativa para la población y la provincia de Peravia, porque al privatizarse de manera efectiva Punta Catalina, los planes de convertir a Punta Catalina de carbón a gas natural se iban a parar, porque como tú sabes, el gobierno dominicano tiene el dinero para cambiar a Punta Catalina de carbón a gas natural, aportado por el Fondo de Inversiones Climáticas del G20, que le comunicó a mediados de diciembre del año pasado al gobierno dominicano, a través del Banco Mundial, que disponía de 500 millones para que el país pudiera eliminar el carbón para generar electricidad, incluyendo Punta Catalina. Pero del momento en que Punta Catalina pase, si fuese ese el caso, a ser propiedad privada en los hechos, de manera efectiva, sus dueños no van a estar interesados en detener a Punta Catalina por 8 meses para cambiar la gas. No es cierto. No, y tampoco le interesa que la cambien a gas, porque a ellos lo que les interesa es que ordeñar la vaca. Punta Catalina inicialmente como primera opción a las redes eléctricas, y si la cambian a gas, pues no va a entrar Punta Catalina como primera opción. No, y además que no van a parar de ordeñar la vaca, sí. A sabiendas de que si hay un cambio de administración, como puede ocurrir dentro de un par de años, esa situación no va a seguir. Porque además de ser un robo, el fideicomiso, un asalto a los bienes públicos del Estado y del pueblo dominicano, es ilegal. Entonces, ellos lo que les interesa es aprovechar el máximo a Punta Catalina, y por tanto no planean privatizar, no planean convertirla a gas natural, lo que significa que el pueblo de Peravia, de la provincia de Peravia, va a seguir siendo sacrificado, en este caso ya no para que el Estado se beneficie con la venta de energía o con la eliminación de los apagones, sino su sacrificio va a representar dinero apropiado de estos nuevos propietarios de Punta Catalina. Es decir, el sufrimiento del pueblo de Baní y de la provincia lo que va a hacer enriquecer a estos grupos, a estos sectores. Y eso, por supuesto, le da un carácter de lucha de clase, la resistencia del pueblo de Baní y de la provincia de Peravia a la lucha contra el carbón, contra la contaminación del carbón. Es decir, no solamente es una lucha por preservar la salud
y el medio ambiente, sino también una lucha contra la expropiación ilegal de riqueza que genera esa planta. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando del tema de la privatización, no solamente de Punta Catalina, sino de toda la economía nacional y cómo eso ha impactado negativamente en nuestra nación. En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo, para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Está usted en sintonía con Cananga.tv, Cananga Televisión, viendo el otro enfoque de Darío Cuba. Usted entra a Cananga.tv a las 9 de la noche y usted va a recibir nuestra propuesta. Si usted no puede entrar a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, pues le pedimos que se registre en YouTube en el otro enfoque con Darío Cuba y usted va a estar recibiendo la propuesta nuestra cada vez que nosotros realicemos una nueva. Usted, si es de su agrado, le va a dar me gusta y la va a compartir con su red de relacionados. Vamos a continuar con Enriquito, pero antes quiero hacer un breve análisis histórico de cómo hemos llegado a la privatización. La República Dominicana, bueno, en la década de los 60, 70, después de morir o de ser ajusticiado el dictador, toda esa empresa del dictador pasaron a ser empresas públicas. Estuvieron la 3C, como se le llamaba, el Consejo Estatal del Azúcar, CORDE y la Corporación Dominicana de Empresas Estatal Eléctrica, o que era la de energía, que era CDE en esa época. Todo ese proceso, a partir de los 70, cuando se da la primera crisis del petróleo y que los norteamericanos rompen el patrón oro
que era el que regía la economía, y comienza una inflación por el lado de la oferta, y comienza a darse en la economía lo que se va a conocer como estanflación, y se da la crisis de la deuda, se decide ir a un proceso de privatización porque supuestamente el Estado no podía subsidiar a las empresas públicas porque el Estado tenía que concentrarse en subsidiar solamente educación y salud, que era una mentira que nos estaban vendiendo. A partir de ahí se comenzó un proceso de liquidación y de ahogamiento económico de las empresas del Estado. Los subsidios que había que darle al CEA no se le daban, se aumentó la nómina para quebrarlo. La CDA, que era la línea bandera dominicana, Balaguer la estranguló, la cerró, y esa plaza que tenía la CDA de Nueva York a República Dominicana, que era un filete, y de Puerto Rico a República Dominicana, que era otro filete, se la pasó a empresas norteamericanas. Ahí comenzó un proceso de quiebra, y ya a finales de los 90 se va a un proceso de capitalización del sector eléctrico, porque supuestamente el Estado estaba subsidiando con 200 millones de pesos de la época a la CDE, y que se iba a una ley de electricidad donde el Estado no iba a tener que subsidiar y que los apagones iban a tener que pagar. Que no iba a subsidiar. No se iba a tener que subsidiar. Sí, sí. Y que los apagones, las empresas que lo dieran, iban a tener que pagarle al consumidor los apagones. Eso dice la ley 125. Todo se queda en la letra. Guión 1. Pero lamentablemente no ha sido así. El subsidio que ha tenido que darle el Estado a los empresarios ha sido de miles de millones, pero en dólares, no en pesos dominicanos. Y se destruyó todo ese proceso de empresa de la participación del Estado, se le fue entregando al gran capital nacional e internacional, en términos de regalo, porque muchas veces no aportaba nada, sino solamente el nombre, recibía la infraestructura. Digo, a cambio, porque no a cambio de nada, no, a cambio de poder. De poder. Es decir, lo que dirigían el Estado, en toda esta larga historia de despojo del Estado, se beneficiaban con el respaldo político de los sectores beneficiados con el despojo del Estado. Interno y externamente. Como ocurre ahora con Luis Abinader, que precisamente regala a Punta Catalina a estos sectores a cambio de su reelección. Esa es la verdad. Pero sectores que estuvieron vinculados también con Danilo Medina. Por supuesto, porque el negocio no es con uno solo, es con todo el que llega. Mi abuela decía, cuando el perro te está ladrando, o los perros te están ladrando, no persiga al perro, persigue el dueño del perro. Pero por supuesto. Pero el problema es lo siguiente. No castiga al perro, castiga a su dueño. A su dueño, al amo. Entonces, el problema es que nosotros siempre tratamos de cambiar el perro, pero sigue siendo el amo, el dueño de los perros. Y los perros siguen mordiendo. Entonces... Bueno, ahora Luis Abinader lo que ha anunciado es un cambio de táctica. Va a parar momentáneamente, nosotros esperamos que sea de manera definitiva, por voluntad del pueblo, el conocimiento en el Senado del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, y va a pasar en primera línea la denuncia de la corrupción que hubo en el proyecto de construcción de Punta Catalina, y cómo también explicar y exponer los fallos estructurales que nosotros hemos estado denunciando desde hace más de 2 años. Pero ojalá que salga que sea así. La corrupción de Punta Catalina. Que está porque todavía. Dentro de la corrupción de Punta Catalina están estas empresas norteamericanas que hemos citado, pero están los Vicini, está el Grupo Estrella, entran todos esos grupos. El Tecnimón sí, ¿no? Tecnimón y todo esto. Y ojalá
que el presidente Luis Abinader decida que el fiscal de Milán entre a la República Dominicana, le pida a la Procuradora General de la República, a esa excelsa dama, Miriam Germán, que invite al procurador fiscal de Milán para que el procurador fiscal de Milán venga a investigar en tierra, en suelo dominicano, a Tecnimont, para que Tecnimont le diga al fiscal de Milán el por qué ellos hicieron un complejo energético en Brasil de la misma capacidad de Punta Catalina y con el mismo tipo de combustible que utiliza Punta Catalina, y lo hicieron por 900 y tantos millones de dólares. Una coincidencia, el precio al cual había ofertado la CGG de China. Entonces, le va a decir, el fiscal de Milán no está interesado en la corrupción de República Dominicana. El fiscal de Milán está interesado en que Tecnimont dejó de pagar. Que es una empresa italiana. En Italia, porque es de origen italiano, dejó de pagar impuestos en Italia. Y quizá de refilón, como los Vicini tampoco han acurado a su ciudadanía italiana, pues el fiscal de Milán también. Porque eso es lavado de activos. Sí, por lavado de activos. Entonces lo investiga él, y ahí República Dominicana va a salir beneficiada, porque investigando eso va a reducir el problema que hay con esa empresa y Odebrecht, en la alianza que tuvo Tecnimont con Odebrecht para timar al pueblo dominicano con cientos o miles de millones de dólares. Tito, nosotros aspiramos que ahora la opinión pública, la nación, fije su atención en lo más importante de Punta Catalina. Punta Catalina, sí, hay un problema de corrupción. Punta Catalina hay un problema de estafa, porque se le ha entregado al Estado Dominicano dos plantas por las que se pagó muchísimo dinero, alrededor de 4.000 millones de dólares, pero que son plantas defectuosas que no pueden funcionar de manera estable en los niveles en que su fabricante lo establece. Entonces, todo eso es verdad, son problemas importantes, el tema de la propiedad de Punta Catalina también, pero el problema más importante de Punta Catalina es el tema climático y ambiental. Sí, es decir, Punta Catalina es la principal causa de emisión de dióxido de carbono, es decir, de gases de efecto invernadero, que es responsable del cambio climático del país. Incrementó, pues ella sola incrementa en un 20% nuestra huella de carbono. Y además, los daños que Punta Catalina produce, que provoca por la combustión masiva de carbón, está creando una situación catastrófica, tanto en términos de salud como medioambiental, en la provincia de Peravia. Entonces, este es el momento que hay que enfrentar ese problema. Es decir, porque tanto las emisiones de dióxido de carbono como la contaminación que provoca Punta Catalina en la provincia y en la población están produciendo sufrimiento a la población. Sí, producen enfermedades y muerte. Enfermedades catastróficas. No, catastróficas. Como tú bien sabes, estamos realizando el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, junto con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, una investigación, un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, que originalmente fue ordenado por el presidente de la República, Luis Abinader, cuando nos reunimos con él, junto con la provincia, el 3 de agosto de este año pasado. El presidente ordenó a Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente, que lo acompañaba en ese momento, que hiciese una investigación sobre
sobre la contaminación de Punta Catalina en 60 días. Y le ordenó que hiciera ese estudio en nuestra compañía, es decir, con la provincia, con el acompañamiento de la provincia y el acompañamiento de nuestras dos organizaciones. El ministro y el Ministerio de Medio Ambiente se retiraron del estudio, es decir, en desacato. ¿Y qué alegaron ellos? No han dicho ni una palabra. El 4 de noviembre, que fue la última vez que entramos en contacto con ellos, después se silenciaron, y el 4 de noviembre lo que hicimos fue reclamar una petición que habíamos hecho desde un principio, desde septiembre del año pasado, de que se le entregara a los expertos que estaban estudiando la contaminación de Punta Catalina los registros de emisión de gases y de micropartículas que lleva la chimenea y llevan las dos plantas. Son registros informatizados minuto a minuto de esas emisiones que iban a revelar de manera directa todo el historial de contaminación aérea que tiene Punta Catalina. Les reclamamos que nos dieran el registro de la presencia de metales pesados en agua subterránea en los 3 pozos que la gerencia de Punta Catalina tiene abiertos precisamente con esos fines, y le solicitamos que los expertos, que son profesionales, científicos, en su mayor parte docentes de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuvieran acceso a las instalaciones de la planta para poder tomar la temperatura con que el agua que se retorna al mar por parte de Punta Catalina, porque ese retorno a alta temperatura de esa agua está matando la vida. Es más, de hecho, nosotros tenemos pruebas que le mostraremos al presidente de la República y a toda la opinión pública de que en el litoral en el lado oeste del espigón del puerto carbonero de Punta Catalina no hay vida. Ha desaparecido la vida marina. El cambio de temperatura del agua mata la vida marina, pero también las partículas de carbón que caen ahí y las cenizas volátiles que caen ahí. Exacto, por la brisa. Por la brisa que lleva. Cuando eso la brisa acaba. viene del norte. Pero eso depende, porque la brisa cambia. Sí, pero aquí hay un norte. Sí, el norte. Sí. Pero básicamente viene del norte. Los vientos alisios, cuando soplan los vientos alisios. Y viene y del norte lo lleva al sur. Cuando hay vientos alisios y tú miras al mar desde Punta Catalina, tú verás el mar blanco. Eso es ceniza. Sí. Eso es ceniza de Punta Catalina. la deposita ahí. Y esa ceniza es tóxica. Y además hemos calculado que por cada desembarco de carbón que se produce en ese puerto, cae una tonelada al agua. Una tonelada. Sí, como brizna, ¿no? Partícula. Y esas partículas van al fondo del mar. Sí. Ahí nosotros el estudio contó de 3 inmersiones de buzo, tenemos fotos, tenemos pruebas de laboratorio, y ahí no hay vida. Y además el espigón, que es de 1.300 metros, que penetra al mar, porque cambió la circulación de la marea. Totalmente. Y hizo que las playas que existían en la parte oeste, es decir, las playas de Paya, desaparecieran. Sí, porque al cambiar la circulación, desaparece la playa. Se produjo. Pero además, al matar los bancos coralinos, también desaparece la playa. Y los manglares también, que son la protección y la defensa de la costa. Entonces, ni hablar de las condiciones de calidad de aire. No es la alarma que hizo el hospital de Nizao, incluso delante del presidente, de que se estaba dando niveles de enfermedades que no se habían dado anteriormente asociadas a la quema de carbón que dio el hospital, se puede ver comprobado como en Nizao especialmente
ha habido una pérdida de la calidad del aire. Es decir, el aire está deteriorado, está contaminado. No, pero tiene que haber una pérdida no solamente en Nizao, por toda esa área. Pero especialmente. Pero no, claro, porque el impacto lo va a recibir. Está muy cerquita. Sí, lo va a recibir Nizao. Pero en todo el área por ahí, y veremos en términos económicos cómo eso va a afectar la producción de mango y de todos estos productos orgánicos que se estaban produciendo en Baní y que hay que certificarlo para la exportación. Vamos a ver cómo eso impacta. Tú sabes que los bichines han estado recibiendo una indemnización por parte del Estado el mango. Por la pérdida de la venta de sus productos orgánicos, tanto la caña como los mangos. Los demás no, pero los bichines sí que reciben por cada tarea afectada $36,735 y pagadero en 6 meses, no para en la semana de los 3 jueves, no pagadero al cacarazo a los 6 meses. Esos barquitos si no han salido caros a nosotros. Tú no puedes conseguir un barco por ahí de eso y ir a 1,800 y tanto y devolvérselo a los vecinos para ver, no, pero ellos no quieren que se los devuelvan. Porque ese barquito que le pusieron esos cañones para hacer la primera flota de marina de guerra de la República Dominicana, la Armada Dominicana, de la Armada, pero era marina en ese entonces, sí. Cambiazo y todas esas cosas, pues no ha salido bastante caro. Hablar con Enriquito, como cariñosamente le llamamos, me acuerdo cuando conocí a Enriquito por primera vez, yo era miembro de los Corecatos, y Rudy Minaya me dice, mira, vete por la región 0 de Salud. Digo, región 0, me dice, sí, eso es cerca del Palacio. Tú te vas a parar ahí y vas a esperar a Enriquito que viene en un motor y te va un motorcito y te va a entregar nuestra palabra, pero ten cuidado con él. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque él es troquista y tú sabes que nosotros éramos guevaristas. Era como un freno, ten cuidado, no hables muchas cosas. Esa era la debilidad de nuestra izquierda y por eso estamos donde estamos. Ahí fue la primera vez que te vi, Enriquito. Después hemos estrechado unos lazos de amistad muy fraternos y hemos estado en diferentes escenarios dando la lucha y la seguimos dando. Hablar contigo. Y en la agenda más importante que tiene este país, que es el cambio climático. Eso es el tema más importante porque está vinculado a la sobrevivencia de esta isla. No de esta isla, del planeta. De todo el planeta, pero el desastre comienza por aquí. Por aquí. Enriquito, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Las personas que no nos pudieron sintonizar van a recibir nuestra propuesta por YouTube o la van a ver en Facebook. Van a estar registrados. Le vamos a pedir que la reproduzcan, que la socialicen. Sí. Antes de darte la palabra para que te despidas, quiero lamentar la muerte de una amiga en México. Esa amiga, Rosa María Cabrera, del PRD Internacional, murió por un infarto esta mañana y hemos recibido la noticia. Y a través de este programa quiero solidarizarme con sus familiares y compañeros de partido. Para ello, mi más sentida condolencia. Bueno, Enriquito, los micrófonos y cámaras de Cananga TV son tuyos para exhortarlo que esta entrevista la reproduzcan. Es muy importante que la población, el pueblo dominicano, conozcan estos temas a profundidad, porque realmente lo que hemos vivido en los últimos 50 años es el despojo del Estado dominicano, que heredó bienes públicos de importancia y que han terminado en manos o de un capital rapaz nacional o
de las corporaciones internacionales. Y de políticos rapaces. Y politiqueros que se han enriquecido con precisamente haciendo esa transacción de regalar o vender las empresas del Estado. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Le pedimos, como bien dice Enriquito, como le digo yo, que compartan esta propuesta. Y solamente me resta decirle hasta mañana, que tendremos una nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba.